espacio donde oír las voces de los explotados, las pobres, los presos, las ignoradas de siempre, donde resuenan las voces de los que no tienen voz, sus realidades, aventuras, propuestas. Resonando, el análisis económico desde el punto de vista de los trabajadores y el pueblo. Correo, resonando2010@hotmail.com. Conductor, William Johai. Dirección de Radio Fénix, www.cx40radiofenix.com. Las vías de comunicación a través del teléfono 2-409-0837. La gran ocupación. Buenas noches, 23 de diciembre de 2013, se nos va el año. Esto es Resonando 1330, son las 21 horas. Hola Pablo. Hola William, buenas noches a la audiencia, buenas noches a Oscar. Bueno, estamos acá. ¿Cómo andás, Oscar? ¿Bien? Bárbaro. ¿Estás contento, Oscar? Yo se lo veo contento. No sé por qué. No, vos sabés que no. No hay que ponerse contento con el mal ajeno. La verdad que no. No estás contento. Bueno. William, decimos el celular y 099-600-289 para mandar mensaje de texto. Repito, 099-600-289. O pueden llamar al 2-409-0837. Correo electrónico resonando2010@gmail.com. Y bueno, tenemos los videos que lo estamos subiendo al canal de YouTube, que es Resonando 2013. Ahí están todos los videos. Y tenemos también el blog. Y el blog. Resonando en Fénix. www.resonandoenfenix.blogspot. Resonando en Fénix. Resonando en Fénix sale todo. Hay un artículo nuevo también. Y está lo de. Sí, hicimos un artículo bastante largo respecto a Mandela, a Nelson Mandela, el dirigente sudafricano. Pero vamos un poco a calentar los motores con lo de Pluna. La idea es hablar un poco de Pluna, hablar un poco del plan de vivienda sindical. El plan de vivienda sindical, vamos a decir, no vamos a hacer toda una historia del asunto, pero hay algunos puntos que nos parecen interesantes. Y bueno, y después vamos a hablar de Mandela, una posición. Nosotros escribimos un trabajo que lo titulamos Luces y sombras ¿quién fue Nelson Mandela? ¿No? Luces y sombras de un hombre universalmente reverenciado, en el cual discutimos, luces y sombras, ¿verdad? Pero hacemos hincapié en la sombra, porque las luces habló todo el mundo, se escribieron libros y chorros y se hablaron películas y etcétera, etcétera. Así que para dar un punto de vista heterodoxo, menos común, pero ojo, muy sólidamente fundamentado, ¿no? Por lo menos en mi opinión. Después, los oyentes saben que pueden opinar, pueden mandar mensajes, pueden escribir por correo y siempre les damos pelota. Bueno, ¿qué te parece lo de Pluna, Pablo? Notorio el público conocimiento, para el que no se enteró, la justicia, a pedido del fiscal, procesó a los socios del IGEI, que trajo el Frente Amplio en la primera presidencia del doctor Tabaré Vázquez con Mujica, al señor Matías Campiani, Sebastián Hirsch y Arturo Álvarez de Malde.
¿verdad? Por el delito, el fiscal lo que solicitó, y que evidentemente que por eso es por el delito de estafa. Estafa agravada. Se configuró porque los responsabilizó por tratar de mejorar. Dice, para el fiscal el delito de estafa se configuró porque los responsabilizó por tratar de mejorar la empresa para poder vender su parte y obtener pingües beneficios. Para ello dijo que presentaron balances que no correspondían a la realidad tardíamente, retaseaban la información a los directores públicos y contrataban consultas con especialistas que reflejaban visiones parciales, siempre beneficiosas a los intereses de los indagados. Huelga decir que el principal perjudicado de toda esa maniobra no puede ser otro que el Estado uruguayo, señaló Gómez. Gómez el fiscal, ¿verdad? Dice que entre 2007 y 2012 fueron los directivos privados, estos tres señores, ¿no? Matías Campiani, Sebastián Hitch y Arturo Álvarez de Malde. Entre 2007 y 2012 fueron los directivos privados de Pluna Líneas Aéreas, y a juicio de la justicia montaron una operativa para inducir a error a los jerarcas del Estado en la empresa por la que falsearon los balances. Además, crearon empresas subsidiarias, que ahora se abre toda una etapa de investigación, como fue Aerovip en Argentina. Esa empresa con un avión de Pluna y su tripulación pasó a volar en las mismas rutas regionales que Pluna Sociedad Anónima. Finalmente, conociendo la insolvencia financiera y que no iban a poder pagar, libraron 22 cheques ANCAP sin fondos por 18 millones de dólares, ¿no? Y bueno, y después también, evidentemente, pero no fue el único, ¿no? Porque también fue procesado el escribano de la subasta de los aviones, ¿no? Eso puedo hacer comentario, porque yo tengo alguna experiencia en materia de remate. Sí. Y sí, el escribano hizo algo que no puede hacer. O sea, hizo dos cosas. Una, es muy conocida, escribió mal el nombre del tipo. O sea, del oferente, del único oferente que fue Sí, se llama Hernán Antonio Calvo Sánchez, y Seitún dijo que la certificación que hizo, su nombre habitual era Antonio Sánchez. Antonio Sánchez, cosa que... Después dijo que figuraba como Antonio C. Sánchez. O sea, hacía llamar así. Antonio C. Sánchez, o sea, eso digamos, evidentemente lo hizo a pedido de alguien, porque si no, el escribano pone el nombre completo, ¿no? Claro. Hernán Antonio, creo que Calvo Sánchez, ¿no? Hernán Antonio Calvo Sánchez. Pone el nombre completo, no sé, en un acta judicial. Bueno, no sé si fue judicial, esto no fue un remate judicial, pero digo, en un acta oficial, en una escritura pública, se pone el nombre completo de la gente, ¿no? Todos los nombres y todos los apellidos. O sea que lo hizo a pedido de alguien, no está claro a pedido de quién. Evidentemente se quería limitar, o sea, limitar el conocimiento, la difusión de la información de que este señor había sido, y probablemente seguía siendo en aquel momento, empleado o socio o quién sabe qué cosa, de testaferro de Juan Carlos López Mena, ¿no? Que era el que estaba atrás del remate en realidad. Entonces, por un lado hizo eso, pero hizo otra cosa, que alguna gente vi por ahí que lo ha dicho, ¿no? Y está en el dictamen fiscal, que lo leí casi completo, es medio largo. Sí. Dijo que había habido varias ofertas y había habido una sola oferta. Una sola oferta. Eso nosotros lo hemos visto hacer en los remates, porque es lo que le da legitimidad al remate. O sea, decirlo sin que sea cierto. Después de escuchar varias ofertas, pero en realidad es una violación de la verdad, y es una irregularidad importante, ¿no? Que uno lo haya visto hacer no quiere decir que no sea irregularidad. Pero no era cualquier remate, ¿no? Porque era un remate esto que se armó todo un circo del Poder Ejecutivo. No, aparte posiblemente es el con remate, aval de el remate más grande de la historia del país. Claro, pero si no fue el más grande, flor de remate, hubo... pero con el aval que dio el economista Caloya, que sigue siendo presidente del momento, sí, del Banco República Oriental del Uruguay, que está siendo indagado por la justicia. Bueno, también el fiscal pidió procesamiento de él
y del ex ministro de Economía porque renunció, No, por Fernando supuesto, Lorenzo, por que le dieron el aval a Cosmo, porque acá lo procesa por extender un certificado falso, ¿tá? al escribano. Y extendió un certificado falso. Al escribano dijo Pablo Seitún. Escribió mal el nombre del comprador y dijo que había habido varias ofertas, lo cual era notoriamente falso. Bueno, el escribano, no sé, se estará machacando una parte de su anatomía en un mortero, pero, en fin, cualquiera sabe, un escribano debe saber que si hace esas cosas corre riesgos y bueno, le tocó perder al hombre, ¿no? Eso es un aspecto colateral pero interesante. Hay muchas cosas interesantes en toda esta historia. Lo que tú decías, ¿no? El tema del aval. El tema del aval es raya lo increíble, ¿verdad? O sea, ahora, ¿cómo le dan un aval por 13 millones largo y pico largo de dólares a un tipo que no presenta documentación, no presenta nada, un papelito de una aseguradora, violaba No una la garantía, ley? nada. No, violaba la ley porque la garantía tenía que ser una empresa que estuviera registrada en Uruguay, una Claro. empresa argentina, o sea, una cosa Regulada por Banco Central de Uruguay y todo. Ahora, todo esto Y evidentemente... hubo una llamada también del ministro de Economía saliente, de y Fernando bueno, Lorenzo, no, pero acá lo que hay atrás... solicitando también el aval se en le conceda realidad... el aval, ¿no? El aval en realidad es... El aval, lo sustantivo acá es un aval de palabra que da López Mena. Ah, sí, sí, sí. De todo lo que surge de lo que uno ha leído, escuchado, oído, imaginado del asunto, evidentemente acá hubo un aval de López Mena. López Mena dijo dale para adelante, que yo banco. Entonces, ¿y cuál es la participación de López Mena en esto? Porque este es tal vez lo más importante que hay acá, ¿no? Lo más importante que hay acá son las comunicaciones de los dos costados del Río de la Plata. O sea, entre Montevideo y Buenos Aires, entre Uruguay y Argentina, ¿verdad? Pero sobre todo entre Montevideo y Buenos Aires. Acá está en juego algo que nosotros escribimos un artículo ya hace como 2 años, en el cual lo titulamos El Señor del Río de la Plata. En ese artículo en realidad el objetivo principal, el centro del artículo no era hablar del tema del tráfico de pasajeros entre Montevideo y Buenos Aires, ¿no? El tema obviamente el Señor del Río de la Plata era López Mena, ¿no? Ni hablar. Pero el tema era hablar del tema de los cortes de los puentes, de la planta celulosa en aquel momento, ¿no? En el cual nosotros no podíamos creer que no hubiera ninguna clase de vinculación entre 3 años los puentes cortados y el enorme beneficio económico que indudablemente le significó a este hombre, A López Mena, a López de Mena, la ¿no? empresa de él. Pero bueno, ese era el objetivo del artículo, no vamos a entrar en eso. Lo que sí es claro que este hombre es el Señor del Río de la Plata. Después hay un libro escrito que no es creo que es el zar del Río de la Plata. Sí. Y cómo este hombre maniobra, evidentemente, él quiso meterse, él quiso quedarse con el negocio de Pluna. El gobierno le puso unas condiciones que no estuvo dispuesto a aceptar. Y esta maniobra del remate de los aviones es parte de toda esa menezunda en la cual hay, por un lado, señales evidentes de corrupción, pero por otro lado hay unas señales evidentes de una incapacidad, de una, no sé qué término usar, ¿no? De gestionar desastrosa, ¿no? Y yo creo que acá hay un gran responsable. O sea, yo no voy a defender al ministro Lorenzo, que no necesita, primero no necesita que lo defienda y segundo no merece que nadie lo defienda, porque el susto que está pasando, esto va a quedar en nada, porque lo más probable es que van a aprobar la reforma del Código Penal. No, la patearon para adelante, también los abogados que tienen. No, pero la patearon para adelante, evidentemente con una finalidad, pues digo. Y ya han diputado hoy una modificación del Código Claro, Penal justamente de eso, ¿no? Porque el fiscal pide el procesamiento por el delito de abuso innominado de funciones. Abuso innominado. ¿Ah? Que eso, nosotros no somos abogados, ¿no? Pero estuvimos escuchando toda la mañana a distintos abogados, ¿no?
Y la estrategia, inclusive hasta el doctor Sánchez lo dijo, ¿no? Que la estrategia era darle un marco de impunidad solicitándole en un tribunal de la Corte, de la Suprema Corte, ponerlo Es ahí. inconstitucional. Claro, Ojo. para que se declare Al inconstitucional. principio tendría que ser negativa la respuesta de la Suprema Corte. Lo que pasa es que si sale la modificación de la ley, Claro, hay una modificación de la ley, igual evidentemente que en ese tiempo derogan el delito, y al derogar el delito... Pero esto no es como para uno que, no sé, que no estamos justificando ningún delito, ningún delincuente, pero, yo qué sé, uno que roba una gallina o, no sé, hace un abigeato... No puede ser lo mismo. Pero no, Pablo, pero no ¿sabe puede qué? ser lo mismo. O lo que haga pasa por el juzgado y enseguida lo Primera procesan cosa- y lo primera llevan cosa, enseguida vamos a a entendernos bien. Es rápido el trámite. Primera La justicia cosa, para el pobre es rápido. El ministro tiene casa en Herramienta, así que yo tuve mucho tiempo casa en Herramienta. Mirá. Así que Yo no conozco ahí a la bueno, entonces acá tenemos que primero empezar a respetarnos, ¿viste? No es lo mismo, el ministro es un hombre con casa en Herramienta, que no es lo mismo que... Bueno, no, pero bromas aparte, ¿no? En definitiva, de acá de lo que No, se pero trata- el razonamiento que yo busqué era justamente eso. Digo, No, uno sí. ve cómo acciona la justicia Sí, es el contra lo que le dicen típico los ladrón de delitos gallina. de cuello duro, cuello Sí. blanco y contra la gente común y corriente. Y bueno, hasta evidentemente que procesa gente como ese muchacho que lo procesaron del taxi que después lo tuvieron que soltar, que estuvo un mes en el CONCAR. Entonces uno ve cosas, digo, No, que son no. brutales, digo, ¿no? Y No, ve con cosas y de estas, el- digo, que tienen un perjuicio contra el erario público o contra el tesoro público y de que esto evidentemente que tiene responsable político y bueno. Ahora, te voy a decir otra cosa también. Pero yo que leí el dictamen son de intocables, fiscal, son intocables. Para mí el dictamen de fiscal tiene agujeros. ¿Eh? Para mí el dictamen de fiscal Y tiene pero agujeros. claro que tiene agujero, porque evidentemente que si hubiese querido, No. si hubiese pasado el bisturí a fondo, claro, tú lo leíste todo, yo lo leí en parte, no lo leí todo. Todo no, pero Pero- una buena parte. Tiene agujero, dice que fue la maniobra fue para privilegiar a otros oferentes, posibles oferentes, y no está tan claro que hubiera otros posibles oferentes en el remate, ¿no? Pero bueno, eso son cuestiones que la historia las dilucidará. Ahora, en definitiva, evidentemente acá hay una cosa muy importante, que es el papel que juega López Mena, que además lo juega a pedido del presidente de la República. Sí. Esa es otra cosa que es fundamental acá, ¿no? Sí, hubo un montón En de todo reuniones. esto, primero, de todo lo que hemos sabido, está el tema del cierre de Pluna. O sea, ¿por qué Pluna deja de volar? O sea, porque evidentemente, está bien, se venía otra nueva capitalización en la cual Campiani y sus socios no iban a poner un peso y el Estado iba a tener que poner la plata, ¿no? O sea, había que cubrir una cantidad de agujeros que se habían ido generando. El más grande era el de ANCAP. El Y Estado acá- tenía el 25% de esa sociedad y había salido No, garantía en sí. los aviones, ¿no? No, ahora vamos a leer una entrevista, un pedazo de una entrevista a Matías Campiani cuando se hizo el negocio en el año 2007, que está muy Cuando hizo interesante. Tabaré, Astori, Toto Rossi, Está muy interesante, está muy interesante. el ingeniero ahí Luis surge esa historia en los 25. lo trajeron como un campeón y como un Para salvador. El 25 Pero y el Campiani. 75. Pero hay otra cosa acá. ¿Por qué se cierra Pluna? O sea, ¿por qué un día? Porque Pluna hacía muchos años que venía perdiendo plata. Sí. No sé si alguna vez en su historia Pluna fue superavitaria, no lo sé. Pero evidentemente hacía muchos años que venía perdiendo plata, ¿no? Entonces, ¿qué se ganaba, no? Bueno, cuando alguien es dueño de una empresa que pierde plata, evidentemente hasta cierto punto está dispuesto a perder plata, después dice, no pierdo más plata, ¿no? Pero el cierre de una empresa, y sobre todo una empresa de este porte, una línea aérea, con todo lo que implica de compromisos asumidos frente a los pasajeros, gente que compró pasajes, o sea, una montaña enorme de situaciones colaterales, evidentemente no es una decisión fácil. Y todo parece que acá no hubo nada reflexivo, o sea, es una decisión que hay que ir madurando mientras tanto hay que tenerla abierta, ¿no? No podés madurarla, te pasás 6 meses, la analizás bien a fondo, la estudiás a fondo, primero para cerrarla y después cómo la vas a cerrar, ¿verdad? Sí. No es un boliche,
un puesto de venta de golosinas y quiniela, que el dueño dice, bueno, lo cierro y chao, y no pasa nada. Acá hay, digamos, una empresa enorme, de gran porte, ¿no? Por lo menos para la escala de este país, en la cual el cierre debería haber sido una decisión meditada, negociada con una cantidad de gente que había que negociar, y el fruto de una cuestión analizada desde el punto de vista jurídico, desde el punto de vista económico, ¿no? Esto fue una boutada de Mujica. Mujica dijo, hay que cerrar eso porque no quiero perder más plata. Entonces ahí viene todo esto que pasa después, todo esto que podríamos llamarlo, no sé si una mezcla de sainete con algún elemento trágico, no tan trágico porque aparentemente no se murió nadie, ¿no? Pero bueno, desde el punto de vista económico bastante embromado. Todo esto parte de un error del presidente, que toma una decisión en forma probablemente inconsulta o mal consultada, y a partir de ahí genera toda una serie de hechos, ¿no? Me acuerdo que el cierre viene, uno de los pretextos para el cierre fue que había juicios en Brasil por miles de millones de dólares. Y no había juicio por algunos millones de dólares. O sea, pero aparte, cerrar una empresa no libera a sus directores y eventualmente a sus accionistas de responsabilidad. Eso es una cosa así, de una brutalidad, de una falta de conocimiento, de cosas asombrosa. O sea, porque vos sos un empresario, cerrás la empresa y te liberás, no te libras de nada. O sea, vos seguís, lo que se ha generado de obligaciones para atrás sigue perfectamente vigente. Podés llegar a librarte de las pérdidas subsiguientes, que en este caso tampoco, porque todavía le seguimos pagando el seguro de paro, no sé si es la totalidad de los salarios, o el 70, o el 75, no sé qué porcentaje, a un montón de gente, a un montón de trabajadores de la empresa, pero la pérdida sigue. Estamos pagando el mantenimiento de los aviones, que son, no sé, $400.000 por mes, una cifra sideral, y otras cosas. O sea que no se cortó la pérdida, no se cortaron las responsabilidades que tenía el Estado en relación a Pluna, se cayó la conectividad ante la temporada, o sea, eso trajo perjuicios al turismo. No fue una catástrofe, pero trajo perjuicios al turismo, porque claro, cuando vos cerrás una empresa, eventualmente podés llegar a cortar los costos, que en este caso no se produjo, pero también cortás el flujo de caja, o sea, vos cortás el dinero que entra. Entonces, el presidente manda a cerrar la empresa. Yo parto de la base que fue presidente, no tengo documentación, pero es lo que se ha sabido y estoy seguro. Él lo dijo, sí. El único que puede haber hecho eso. Entonces, es una decisión de un nivel no quiero usar un calificativo, ya creo que dimos los fundamentos para, ¿no? Entonces, y por supuesto, con lo del aval, está la ley esta impresentable, absolutamente disparatada, que hacen para sacar el activo o sea, sacar los aviones la ley de fideicomiso. de los activos, la ley de fideicomiso, que es una maniobra que yo no digo infantil para no insultar a los niños, porque es un insulto a los niños decir que es infantil, es una maniobra incalificable, digo. Primero, que si lo hubiera hecho un particular y sin ley, sería delito. Eso sería un clarísimo caso de insolvencia societaria fraudulenta, o sea, es una defraudación. No es un delito porque creo que por una ley no se pueden cometer delitos, ¿viste? Se puede violar la Constitución, que fue lo que pasó. Bueno, en la cual evidentemente también tiene responsabilidad todo el elenco de gobierno, empezando por el presidente de la República, y después la ley fija todo esto, esta historia del remate, en la cual terminamos con este asunto de la garantía y de la cosa, ¿no? Y es evidente que acá está el presidente. O sea, hoy leía algo de Salle
el doctor Salle en Facebook, que dice cómo no lo citó a declarar al presidente. El presidente era el primero que tenía que estar declarando en el juzgado. Si está procesado Lorenzo y Caloya, evidentemente tendría que estar procesado el presidente, por lo menos haber pedido, no sé, juicio político, no sé cómo es el trámite, pero Claro. evidentemente Estamos de acuerdo, estamos de el acuerdo. presidente acá está metido hasta las orejas, ¿no? Ahora, Y hay responsabilidad también anterior, ¿no? De Tabaré Vázquez, mira, de si actores. ahora voy a leer un fragmento de una... No, por eso voy a leer un fragmento porque está divertido. Un fragmento de una entrevista que le hacen a Campiani cuando se hizo el negocio en 2007, ¿no? Si hacemos los números como usted lo dice, le pregunta, le contesta a Campiani una pregunta anterior de Emiliano Cotelo, es correcto eso, tendríamos que tener una participación mayoritaria, quiere decir mayor del 75%, pero nosotros nos sentimos cómodos teniendo al gobierno de socio nuestro en este emprendimiento. Creemos que es algo muy importante y estamos contentos por cómo hemos quedado con la participación accionaria del 75%. La pregunta venía porque se decía que Campiani, o sea, la idea de Campiani, iba a poner 6 millones de dólares, iba a poner, creo que eran 15 millones de dólares o 16 millones de dólares y el Estado uruguayo iba a poner uno. Entonces, en teoría, al Estado uruguayo le correspondía, no sé, el 3%, el 4%, y no el 25%, ¿no? Entonces dice, por otro lado el gobierno dice a la opinión pública, le pregunta a Cotelo, que es todo un logro de la negociación que ustedes accedieran a brindar una serie de garantías, aceptar una serie de salvaguardas que fueran exigidas por el Estado uruguayo. Entonces eso, sumado al Estado, termina igual con el 25%, que por los números no le correspondería. Me hace insistirle la pregunta, ¿por qué accedieron también a esas garantías tan especiales? ¿A cambio de qué? Y le contesta Campiani, no fue a cambio de nada, eran las reglas del juego para poder entrar en este negocio y las tuvimos que aceptar. ¿Tenemos que cortar? Sí. Cortamos. Después que manden un mensaje, ¿por qué fue entonces que aceptaron nada más que el 75%? ¿Y por qué fue? Por la Todos garantía. los días a las 13:30 Música de España. Un espacio presentado por Hotel Colón de la ciudad de Mercedes. Más que un hotel, un lugar para disfrutar. La gente está desesperada por entrar, loco, te tengo el teléfono desconectado. Claro, vos lo das el teléfono, viste, al principio. Entonces ¿Lo la tenés gente desconectado el quiere... teléfono? ¿Eh? ¿Lo tenés desconectado? No, ahora no. Félix ¿Y qué pasó? informa la Lo que hora. pasa es que la gente quiere participar dentro del programa. Ah, bueno, sí, no porque es un quilombo. Buah. Y el programa, diga Al usted, darle que se el teléfono, transmite la todos gente los capta jueves a las como que 21 horas. pueden Te regala un participar. televisor 21 pulgadas, pantalla Que te digan a vos, plana, elige un mensaje. envía un Levantá, sobre que a está CX40 habilitado, de Félix. levantalo. Programa, ¿Está diga usted, sonando? o traelo No, personalmente ahora no. a Canelones 1969. Pero hubieron dos llamadas, ¿quién querían Dentro hablar? nombre y Una fue número del Camilo. documento. El Pero no sé quién es sorteo Camilo. se realizará el jueves Sí, sé quién 26 de diciembre Que a fue las amigo, 22 buen horas tipo, pero no, ante el no, escribano que público fue y a amigo. usted con Walter Sí, Mentaro. Campiani. No, pero lo del escribano es grueso. Poner el nombre que puso. No, pero además dijo que eran varias ofertas, que no había venido ninguna. Uruguay se siente mejor. Llega una nueva generación de combustibles limpios. Es Llega verdad, la hora el que viejo lo Uruguay resolvió merecía. de la mañana Con la para la nueva noche planta liquidar plomo. resulfurizadora en la refinería No de hizo un Acá va a proceso. reducir hasta en un 99,5% Lo que puede hacer las cualquier emisiones de persona azufre, centrada, hermano. minimizando Bueno, su impacto y hasta el brindando un mejor 3 de desempeño mayo va a en trabajar la Pluma, después va a Es la cerrar. mayor Pero inversión todo un en No, primero proceso. te juntás con un montón de gente que sabe de eso. Sí, 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 bueno, hay una decisión. de vida de todos. Vamos a cerrar primero. ANCAP. ¿Cómo lo Uruguayos hacemos?
haciendo el futuro uruguayo. ¿Verdad? Ahora yo quiero decir algo cuando arranque yo, porque infiero algo de lo que vos dijiste, yo lo infiero por lo menos. Ahora te voy a decir lo que yo infiero. Donde pueda hacer conocer sus logros e inquietudes. Porque es difícil inclusive crear un cuadro sinóptico del año 2007 al 2012, ¿no? Para que, o 2012 o 2013, fines de 2013, para que todo el mundo entienda, porque todo el mundo dice, bueno, sí, nos dejaron un buco así, acabó, joda, sintetizando, ¿no? Pero para entender bien cómo fue la componente entre los políticos y los empresarios. Mira, concretamente a Mujica le salió mal la huelga. Ahí está, yo también digo, comparto algo que vos dijiste. Ahora yo le voy a decir una cosa. Le salió mal. 40 Radio Fénix. Vale el mensaje. Estamos al aire de vuelta. Pregunta. Sí. ¿Este que queda de ministro interino es aquel al que se le fundió la cooperativa de pescado? Pregunta Inocencio. Promopes era la... Sí. Bonomi, hay una historia cuyos pormenores íntimos yo no conozco, pero aparentemente su gestión no fue muy airosa, ¿no? William, el contador Enrique Braga fue procesado por el mismo delito, abuso innominado de funciones. El Famplio hizo campaña política en su provecho. Hoy toma la misma medicina. Jorge Paso de Aragón. Efectivamente. Les toca saludos a ambos, oyentes. Sí, lo que dice el oyente es totalmente correcto, Sí, los sí. dos, ¿no? Tanto el que dijo lo de Promopes de Bonomi como el que en administraciones anteriores se procesó justamente por eso, ¿no? Por abuso innominado de funciones. Y hubo varios, inclusive el intendente de Colonia, ¿cómo se llama? Zimmer también se pidió el proceso justamente por Otro eso mismo. mensaje, William, felicidades para vos y tus compañeros, todo va a cambiar en cuanto gane el frente. Inocencia. Bueno, está un poquito ácido el amigo. La verdad que sí, está irónico. Dale, No, yo lo que te quería decir, digo que viendo este cuadro sinóptico, digo que intentamos presentarle a la audiencia, digo más en profundidad, tú que lo analizaste más, digo estás leyendo una parte de alguna declaración de Matías Campiani en Ligay. Y cuando tú, o sea, esto evidentemente que arranca cuando Astori y Tabaré Vázquez lo traen prácticamente a Matías Campiani y a Ligay como los salvadores de Plum. ¿Tá? Lo presentan y ahí al principio ya en el año 2007 hay una denuncia penal del doctor Gustavo Sacchi por este tema, ¿tá? Que fue el primero que denunció penalmente, después denunció todo. No, pero ¿a partir de qué? ¿De qué? ¿De qué denuncia Sacchi? No, Sacchi denuncia ahí en este... Y ahí, pero ahí está, porque Sí. el tema es así. Sí. Astori es el que se conoce como Sí. que fue el que tomó la medida. Sí. Designa a Ficus Capital, que era Paul Elverse, el capo de Ficus Capital es Paul Elverse, para que busque un inversor para Pluna. O sea, han tomado la decisión, Pluna venía del desastre de la asociación con Bari, que era un desastre heredado, si mal no recuerdo, de la calle, ¿no? Pero hay que decir algo, por lo menos la asociación con Bari, por todos los problema que tuvo después, que también significó unas pérdidas enormes para Plum y para el país, era una asociación con una línea aérea, ¿no? Yo qué sé, tiene alguna razonabilidad, que evidentemente también se hizo mal, se gestionó horrible y terminó muy mal, pero en principio era una línea aérea de gran porte que venía a hacerse cargo de cosas. Lo que pasa es que Bari estaba fundida, después terminó de fundirse y después fue un desastre. Ahora, le piden a Ficus Capital, o sea, al Paul Elverse, pero Paul Elverse tampoco es un tipo que salió de las piedras. Paul Elverse había sido presidente del nuevo Banco Comercial, después que de todo el líder comercial, nombran a Paul Elverse como presidente del banco. Ahí hay alguien porque Paul Elverse también ya venía de antes de historia con el Banco Comercial, cuando era el viejo Banco Comercial, el que nos costó como 700 millones de dólares, mucho más que Pluna, en mucho menos tiempo. El rescate. Y ahí alguien dice, bueno, pero este tipo no puede estar ahí y ganar, no me acuerdo cuando ganaba 50 una fortuna. 50 mil dólares por mes. Bueno. Entonces lo hacen renunciar.
Y el tipo tenía un contrato que nos cobra, no sé, como $1 millón. O sea, ya la mano viene mal parida desde un principio, ¿no? Ahora, ¿por qué le dicen a Ficus Capital que consiga un socio? Yo no sé, porque digo, si yo pongo mi casa a la venta, no voy a un inmobiliario y le digo vos, salvo que tenga alguna relación de mucha confianza por algo o que haya alguna otra clase de interés, porque si no, no tiene sentido. Publico un aviso en el diario. Señor, esto es un negocio público. Acá hay una compañía aérea en la cual el Estado uruguayo está buscando un socio. No hay por qué nombrar a dedo. Seguro. Y es ahí donde entra. Ahí se movió Astori, Tabaré Vázquez. Y está involucrado, evidentemente. Hay tres personas que están involucradas, ¿no? Tabaré Vázquez, Astori y Vito Rossi, el Toto Rossi, que era el ministro de Transporte, ¿no? Sí. Eso es clarísimo que los tres tienen que ver directamente, porque eso fue algo digitado. Sí. Fue a dedo, ¿no? Y ahí está la denuncia que hace Salle. Sí, pero la denuncia de Salle viene viene a partir de otra cosa. O sea, ahí hay un dictamen del Tribunal de Cuentas. Sí. O sea, ese negocio es objetado por el Tribunal de Cuentas en un informe en el cual de los 5 miembros hay 3 que son de la oposición que votan el informe a favor. Hay otro cuyo nombre no me acuerdo, tampoco interesa, que es del partido gobierno, que vota en contra, y el contador Ariel Álvarez, que no vota. Se ve que falta la sesión para no votar en contra, pero tampoco votar a favor porque era muy chancha la cosa como venía presentada. Entonces, en esa resolución del Tribunal de Cuentas se objeta todo el negocio, porque ya lo dijimos en el programa que hablamos de Pluna antes. Sí. El Estado pone el 100% de acá, y viene la respuesta a la pregunta que yo hice antes del corte. ¿Por qué los tipos aceptan? Pero porque el Estado va a ser de garantía. O sea, ¿qué significa hacer garantía si es el Estado? Es que va a poner la plata. Va a poner la plata, sí. Porque obviamente, si un Estado bien constituido como el uruguayo garantiza, es lo mismo que ponga la plata, no hay diferencia. O sea, que ponga los ciento no sé cuánto, los aviones costaron 3 por 7, 21, como $200 millones, que ponga los $200 millones en efectivo arriba de la mesa, o que garantice el crédito para comprarlo, no hay diferencia. Entonces, el Estado va a poner la plata. Y ahí mintió el contador. Ahí, eso sí se puede decir con todas las letras, porque yo no puedo creer que sea tan burro que diga que iban a poner $177 millones. No, pero esta es la teoría del error. Y pusieron 15 o Sí. 16. Y después no tenían plata. Dijo, quiero usar la expresión, venían con una bolsa llena de plata. Sí. Y no venían con una bolsa llena de plata. Yo no puedo creer que Astori sea tan burro de no darse cuenta de que estos tipos no iban a poner plata. O que a lo sumo iban a poner 10, 15 millones de dólares. Entonces, acá digamos, y ahí yo creo que hay, sí, uno... Porque en esto del cierre, ¿qué querés que te diga? Yo a lo mejor me tienen que decir, mira que sos pelotudo, William, que sos ingenuo, por decirlo de otra manera, ¿no? No da la impresión de que haya habido afanes. Ahora, en la constitución del negocio yo ya no me atrevo a decir. Venía con una bolsa pero para llevarse. No, Venía con una bolsa pero para llevársela. Sí, no, sí, todo lo que estábamos hablando de este tema, y de lo que tú dijiste del cierre abrupto que decreta Mujica, y después que aparece como jugador relevante en todo el negocio Juan Carlos López Mena, ¿tá? O sea, yo digo que también lo he analizado, no soy un experto en el tema, pero he analizado, lo he leído, lo he seguido al tema. También infiero que también el presidente Mujica se pudo haber dejado de llevar también por el cierre abrupto de eso por intereses de López Mena. Pues López Mena después sale de atrás de la cortina. Sí, puede ser, sí, puede ser. Bueno, yo fui uno de los que pidió la renuncia del Berce, Víctor el Toto, sí, debe ser cierto. Rossi pidió creo que es cierto, sí, que Rossi pidió la renuncia del Berce, cuando creo que era diputado. En fin. No, y lo que te quería decir, sí, que hay toda una teoría que esto la sustenta Tabaré Vázquez, que hablan del error. No, para mí eso es falso, no hay ningún error. Acá, si hay una actitud con apariencia delictiva, con apariencia criminal, lo tiene que investigar la justicia y bueno, a fondo se tiene que investigar.
Porque como tú dijiste, Astori no es tonto, o sea, fue catedrático, es contador, sabe cómo se hacen los negocios. Y lo mismo dicen... De negocio no saben nada. Y lo Yo mismo... creo que Astori es uno de los tipos más sobreestimados. No, ¿sabes por qué te quiero decir esto? Porque también lo mismo dicen del economista Lorenzo. Dice, no dudamos de la capacidad ética, moral, patatín y patatán, pero si fue un error. Para mí eso es falso. La teoría del error es lo mismo, dice el PCNT con el problema de la casa. Es todo un error. Pero ¿sabes qué pasa? Pero ¿sabes qué pasa? Que el error fue Mujica, y fue un error. Aunque posiblemente tuviera algo que ver con algún acomodo antes con López Mena. Pero indudablemente que toda esta situación, porque si no son la crea Mujica cuando no, pero que los errores son responsabilidades. Si ve errores, tienen obligación, si es por omisión, incompetencia, incompetencia o delito, incluso son responsables civilmente con su bien. ¿Cómo no? Eso sí, pero son científicamente fracasados, porque si están ahora, la madre de primero está la responsabilidad cuando se hizo el negocio, todo ese tiempo que no se controló nada, después intentaron controlar un poco más los últimos 2 o 3 años, algunos balances, los últimos 3 años, pero después el cierre. A partir de ahí surgen una serie de no vamos a decir palabrota, que son fruto de cosas que se van pasando porque se tomaron decisiones de una forma absurda, disparatada, y después hay que tratar de ir acomodando cuando aparecen las consecuencias. Bueno, yo qué sé, esto va a seguir, o no sé si va a seguir, porque por ahí queda por acá con estos pedidos de procesamiento, y ya iremos viendo. Es una demostración de que el gobierno que tenemos deja, por ser muy suave, mucho que desear. ¿Vamos a hablar de Mandela? Porque si no, no vamos a hablar de Mandela. Ya quedan menos de 20 minutos. Bueno, Mandela. ¿Y por qué escribimos eso nosotros? El trabajo es muy largo, está publicado en Resonando en Fénix, así que lo pueden, los oyentes, tal vez algunos ya lo leyeron, otros si quieren lo buscan ahí, en Resonando en Fénix, en el blog, lo van a ver. Un trabajo largo que llevó mucho estudio y que cuestiona por la base, ¿no?, a Mandela en tanto en su carácter de gobernante de Sudáfrica. O sea, Mandela es un luchador, es un hombre que empieza a luchar desde muy joven contra el régimen racista de Sudáfrica, el apartheid. El apartheid es un régimen que se consolida jurídicamente en el año 1948, ya digamos existía en la práctica, pero en el año 1948 Sudáfrica se declara formalmente independiente de Gran Bretaña, una independencia completa, digamos, de Gran Bretaña, y a partir de ahí está gobernada por una parte en realidad de la minoría blanca, ni siquiera toda la minoría blanca, que es la parte de origen holandés, que son los conocidos como Boers. La historia de Sudáfrica es apasionante, ¿no? Nosotros la estuvimos repasando, ya la habíamos estudiado antes, la estuvimos repasando ahora a partir de la muerte de Mandela, y bueno, ni de lejos podemos repasarla en lo que queda del programa, ni siquiera en un programa, ¿no? Pero sí sí queda claro que Mandela es un luchador. En el año 1960 se produce una matanza que no fue en Sudáfrica, fue creo que en Namibia, la matanza de Sharpeville. Mandela era dirigente ya de un movimiento que se llamaba Congreso Nacional Africano, que era un movimiento, lo que se conocía en aquella época como movimiento de liberación nacional, ¿verdad? Eran alianzas amplias en las cuales se promovía, en este caso, el fin del apartheid, o sea, de la discriminación política, social, económica, de todo tipo que había hacia la población, hacia todas las poblaciones no blancas, pero la que estaba peor era la negra, ¿no?, de Sudáfrica. Y Mandela era un pacifista, pero a partir del año 1900
60 se pronuncia a favor de la lucha armada y forma dentro de la ANC una rama armada que se llama un Contome Siswe, que quiere decir la lanza de la nación en idioma, creo que es idioma zulu. Bueno, Mandela participa de esa lucha y es detenido, si mal no recuerdo, estoy diciendo la fecha de memoria, en el año 1962, la que se lo entrega a las fuerzas de seguridad sudafricanas es la CIA, ¿verdad? Que le informa al gobierno sudafricano una reunión que iba a tener, hasta cómo iba a ir vestido. Bueno, ahí Mandela cae preso y es mantenido preso en unas condiciones extremadamente duras. Los presos políticos estaban peor que los presos comunes en las cárceles sudafricanas. Después se trasladado a una cárcel muy dura que se llama Robben Island, y ahí se mantiene preso hasta el año 1990, en que es liberado. En 1985, ya a mediados de la década de los 80, el régimen del apartheid empieza a debilitarse, y hay un hecho clave en ese proceso, que es la derrota de las tropas sudafricanas, la derrota definitiva de las tropas sudafricanas en Angola, a manos de una coalición en la cual había tropas angolanas, tropas namibias, o sea, Namibia es la frontera norte de Sudáfrica sobre el Océano Atlántico. No se traten de imaginarse el triángulo que es el sur del continente africano. La punta la ocupa Sudáfrica, es un país muy grande, y sobre el Océano Atlántico su frontera norte es Namibia, y después de Namibia al norte está Angola, ¿no? Entonces Sudáfrica había invadido Angola en el año 1975 para imponer un régimen que le fuera fiel, y el presidente angolano de esa época, que Agostinho Neto, un luchador, un hombre honrado, que era amigo de Cuba, amigo de Fidel Castro, le pide ayuda a los cubanos porque se lo estaban por comer en 2 panes los sudafricanos. Los sudafricanos tenían uno de los mejores ejércitos del mundo en la época, un ejército con un armamento de gran calidad, aparte un ejército muy motivado, o sea, con muy buen entrenamiento, con experiencia militar. Ejército que había combatido tropas sudafricanas en la Primera Guerra Mundial, en la Segunda Guerra Mundial. Tenía algunos oficiales que se habían destacado, habían jugado un papel clave, en particular en la Segunda Guerra Mundial. O sea, Cuba participa y bueno, logra frenar el avance sudafricano, les inflige una derrota, después se mantiene la guerra, y bueno, en el año 1987 el ejército angolano emprende, con apoyo soviético, emprende una ofensiva hacia el sur, choca con el ejército sudafricano, y el ejército sudafricano le inflige una gran derrota que se los están por exterminar a varios miles de soldados angolanos, y ahí le piden otra vez que entre Cuba. O sea, Cuba seguía en Angola, pero no estaba participando en esa ofensiva en particular. Y en los primeros meses de 1988, las tropas cubanas le dan una paliza a los sudafricanos en un lugar llamado Cuito Cuinavale, la unión de 2 ruidos, el Cuito y el Cuinavale, por eso se llama así. Bueno, ahí empieza el desmoronamiento definitivo del apartheid, que aparte tenía razones económicas para producirse, y empiezan las negociaciones con Mandela, que estaba preso. O sea, en el año 1985 a Mandela le ofrecen la libertad, a cambio de renunciar a la lucha armada, públicamente a la lucha armada. Mandela dijo una frase que lo dijimos en otro programa: estando preso no se negocia. ¿Qué frase? ¿Qué frase? ¿Qué frase? Es como eso está en el trabajo, la frase textual, la pusimos en editar. Pero a partir de ahí empieza un proceso de negociación, y Mandela, el Congreso Nacional Africano tiene un programa que está escrito no completo en el trabajo, pero la parte que a nosotros nos parece fundamental, en el cual está la nacionalización
de los principales recursos de Sudáfrica. Sudáfrica es un país muy rico en minerales, tiene oro, tiene diamantes, pero tiene metales, vanadio, cromo, o sea, manganeso, una cantidad de metales clave, tiene petróleo, o sea, un país extremadamente rico. Y el Congreso Nacional Africano estaba muy aliado al Partido Comunista de sudafricano, y tenía un programa de nacionalización de esos recursos minerales, de nacionalización de la gran industria y de nacionalización de la banca y de reforma agraria con reparto de tierra a todos los trabajadores, porque no solo la tierra de facto, de hecho, porque era un régimen capitalista, la tenían los blancos, sino que los negros tenían prohibido tener tierra, más con excepción de ciertos lugares, que por supuesto eran los mejores, no, obviamente eran los peores, ¿no? Entonces, eso era parte de la prohibición de propiedad de tierra, salvo en los bantustanes. Los bantustanes eran enclaves que habían creado, entonces los negros eran, vieron que digo negro, no digo afrodescendientes, ¿no? Eso es una payasada, porque los Boer también son afrodescendientes. Bueno, los negros vivían en los bantustanes y eran considerados en la ficción jurídica del apartheid ciudadanos de los bantustanes, lo cual les impedía tener derechos ciudadanos como de Sudáfrica. O sea, en Sudáfrica los negros eran extranjeros que podían salir de los bantustanes, que eran las áreas peores en las cuales los habían recluido, solo con un permiso de trabajo. O sea, si los empleaba una empresa, los empresarios obviamente eran todos blancos, si los empleaba una empresa podían salir, pero no, para moverse necesitaban, había un sistema de pases, no se podían casar, no podían, o sea, no podían residir en los mismos lugares, se iban a vivir, del Bantustán salían para ir a vivir en un lugar que para los trabajadores negros, en pueblos aparte, en lugares aparte, obviamente viviendo en condiciones muy parecidas a las de los blancos, ¿no? Obviamente no. Bueno, en condiciones extremadamente miserables. Eso será uno de los elementos del apartheid, no sé si lo dije todo, porque estaba la prohibición de casamiento interracial, era algo brutal. No tenían derechos políticos, no votaban. Al final establecieron una cámara de gente de color, o sea, había 3 categorías: blancos, negros y gente de color. Los de color eran básicamente los asiáticos, había una gran inmigración asiática. Bueno, pero en definitiva, Mandela pelea contra eso, y cuando empieza a darse la transición, que vendría a ser nuestra... por eso que a mí me pareció tan interesante la historia, ¿no? Porque se parece mucho a la transición democrática, ¿no? Se parece mucho, no es igual, pero hay elementos de parecidos, ¿verdad?, a lo que fue la salida de las dictaduras en América Latina, ¿no? El proceso por el cual se pacta, se va negociando la ruptura del apartheid, el fin del apartheid, el establecimiento de derechos iguales, por lo menos en forma nominal, en forma legal, con entre todos los habitantes de Sudáfrica, y independientemente de su raza, de su posición económica, de todo, ¿no? Todo lo que dicen las constituciones burguesas, democráticas burguesas. Y Mandela entra en ese proceso de negociación, es liberado en el año 1990, y después descubrimos en el curso de la investigación que en el año 1992 concurre al foro de Davos, al foro mundial de Davos. Y en el foro mundial de Davos, ideológicamente se da vuelta como una tortilla, ¿verdad? Por lo menos así lo plantea una historia que leímos en el New York Times. O sea, probablemente hay elementos documentales de eso. Está el discurso que él hace en el foro de Davos, en el cual ya no menciona para nada la nacionalización de las minas, ni la nacionalización de la banca, ni de la gran industria. Ya es ese discurso de tipo general, discurso político correcto. Vamos a mejorar, ahí está, muy bien dicho, vamos a mejorar las condiciones de vida del pueblo
negro de Sudáfrica, eso no puede seguir así, esto hay que cambiarlo, qué sé yo, pero ya se deja de lado esos puntos programáticos que son obviamente clave. Y en el año, claro, y en el año, sí, claro. Y en el año, tampoco era un programa totalmente socialista, ojo, era un programa que tenía algunos elementos, ¿no?, progresivos muy importantes, pero no se puede decir que fue un programa socialista, era un programa de liberación nacional en serio, ¿no? Y en el año 1994 Mandela accedía a la presidencia de Sudáfrica. Muy bien. En el año 1992 se producen las últimas elecciones en las cuales votan solo los blancos, pero ahí ya se vota una constitución de una Sudáfrica sin apartheid, sin régimen racista, ¿verdad? En el año 1994 se dan las elecciones, gana Mandela y preside Sudáfrica del 94 al 99. Entonces hay un dato que a nosotros nos impactó mucho, ¿verdad? Me dice, no, la esperanza de vida de Sudáfrica, la esperanza de vida de nacer es de 50 años. Lo cita un amigo en un correo, un trabajo que hace, y nos pusimos a investigar y descubrimos que la esperanza de vida a nacer durante la época de Mandela cae de aproximadamente 62 a 57 y pico de años, ¿no? Cae 4 años y medio. Entonces nosotros nos quedamos helados, porque para que la esperanza de vida de un país que tenía más de 40 millones de habitantes, pues en realidad cae a expensas de los negros, evidentemente, los blancos siguen viviendo muy bien, como cualquier país occidental, europeo occidental, capitalista, o Estados Unidos, ¿no? Tienen que morirse varios millones de personas. O sea, entonces, hay algunos estudiosos sudafricanos que han calificado eso como un verdadero genocidio, ¿no?, que se produce durante el gobierno de Nelson Mandela. Y bueno, Nelson Mandela, a partir de aplica una política económica neoliberal que agrava más las condiciones de vida de los negros, por lo cual él supuestamente venía peleando hacía 70 años, y eso es lo que deja, digamos, un poco. Yo recomiendo a los oyentes que lean el trabajo. Es un poco largo, pero creo que no es difícil de leer. Y bueno, eso es lo que queríamos plantear en definitiva, ¿no? Por eso la pregunta, ¿quién fue Nelson Mandela? ¿Nos tenemos que ir? Bueno, los oyentes pasen una buena semana, que empiecen Buena bien, semana. Saludos para la todos. Navidad y todas esas cosas, y nos escuchamos la semana que viene. Bueno, la semana que viene. Radio Fénix informa la hora.